Si estás en Polonia el día 11 de noviembre, que no te extrañe que los negocios cierran. 11 de noviembre en Polonia es el día de festivo y celebramos ese día la independencia de Polonia. Si quieres saber cómo los polacos celebran ese día, quédate conmigo. Para entender mejor por qué justamente ese día en Polonia se celebra el Día de la Independencia, tenemos que retroceder a principios del siglo XX. En general, Polonia dejó de existir como un país independiente en 1795, cuando su terreno fue repartido entre Prusia, Rusia y Austria. Polonia como un país fue borrado de los mapas por 120 años. Y aunque los polacos ya no tenían su gobierno propio que les representaba, nunca perdieron la esperanza que Polonia volverá un día como un país fuerte. Los polacos siempre eran muy unidos y tras décadas de rebeliones y guerras, finalmente, después de la Primera Guerra Mundial y el colapso de los imperios que los ocupaban, por fin Polonia recupera su independencia. El día 11 de noviembre de 1918, Józef Piłsudski, una figura muy importante en política, pero también en las Fuerzas Armadas, entra en Varsovia y toma el mando de las Fuerzas Armadas. Su regreso a Varsovia era un paso clave para el renacimiento de la nación polaca. Después de tantos años de lucha por la libertad, por fin llegaron tiempos para celebrarlo. Y la mejor fecha para hacerlo es el día 11 de noviembre. Por supuesto, este día Polonia se viste de color blanco y rojo, los colores de bandera de Polonia. Una de las actividades más destacadas de este día es, por supuesto, el desfile militar en Varsovia. Pero en muchas ciudades grandes de Polonia, como por ejemplo Gdańsk, Poznań o Cracovia, también se organizan conciertos o unos eventos culturales relacionados con la historia de Polonia. Aparte, en las ciudades más grandes de Polonia también se organizan carreras de la independencia. Y como la curiosidad os diré que en Polonia durante el régimen comunista no se celebraba y no se reconocía esta fecha, el 11 de noviembre, como un día festivo de la independencia. Pero todo cambió en 1989, cuando cayó el régimen comunista en Polonia y por fin otra vez los polacos podían celebrar su independencia. Y otra curiosidad, porque justamente el mismo día, el 11 de noviembre, en Polonia celebramos el Día de San Martín. Y ese día, normalmente en Poznań y su región, es muy común probar el croissant de San Martín. Pero sobre este dulce voy a hablar en el siguiente vídeo.